Marzo, día primero del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Eudocia, penitente y mártir. Hacia el principio del segundo siglo, siendo emperador Trajano, vino a fijar su habitación en Heliópolis, una famosa cortesana llamada Eudocia, originaria de Samaria, que sin duda se alejó de su país únicamente para vivir con mayor libertad en su desordenada vida. Era tenida por la mayor hermosura de su tiempo, daba nuevo lustre a su belleza la bizarría con que se adornaba. Su entendimiento era vivo, claro y brillante, su genio alegre, festivo, despejado, su aire naturalmente desembarazado y garboso, sus ojos introducían dulcemente el veneno hasta el corazón. Poco sabía que dejasen de caer en el artificioso y halagueño lazo de sus redes. Ninguna dama cortesana metió jamás tanto ruido, y acaso ninguna jamás hizo tanto daño. Hacíanla la corte los mayores señores, encantados de su hechicero atractivo. Nunca se dejaba ver en público sino con un ostentoso aparato de galas y de joyas que deslumbraban a cuantos la veían. Brillaban en su cuarto los muebles más exquisitos, siendo constante que había amotinado inestimables riquezas. Vivía Eudocia entregada a los más escandalosos desórdenes, cuando el Señor, que se complace en renovar de tiempo en tiempo en su iglesia los más estupendos prodigios de su misericordia, vino a buscar a esta oveja perdida, y quiso descubrir a aquella segunda samaritana la fuente de las saludables aguas de la gracia. Cierto santo monje llamado Germano, que se volvía al desierto, pasó por Heliópolis y se fue a hospedar en casa de un cristiano conocido suyo, que vivía pared en medio de Eudocia. Después de haber dormido como 2 o 3 horas, se levantó a medianoche y comenzó a cantar salmos, según lo tenía de costumbre. Después de lo cual se puso a leer un libro espiritual que para este fin traía siempre consigo. La leía de propósito en voz alta para que el sueño no le venciese, siendo la materia de la lección las terribles penas que padecerán los condenados en el infierno, mientras los bienaventurados gozarán de las eternas delicias de la gloria. El cuarto donde estaba aposentado el santo religioso no estaba separado del dormitorio de Eudocia, sino por un débil tabique, de suerte que, despertada ésta al ruido de su canto, tuvo curiosidad de oír lo que se estaba leyendo, y quedó espantada de lo que oía. Apenas amaneció cuando envió un recado al extranjero suplicándole pasase a verla. Preguntóle luego por su religión, por su estado, por el motivo de su viaje, y después le rogó se tomase el trabajo de explicarla lo que había oído leer aquella noche. El buen monje, que estaba íntimamente penetrado él mismo de aquellas espantosas verdades, la hizo una vivísima pintura de ellas, de suerte que, no pudiendo Eudocia disimular más su asombro ni reprimir su llanto, dio un lastimoso grito y exclamó diciendo: Pues padre, según esto yo seré condenada. Aprovechándose el siervo de Dios de aquellas felices disposiciones, la dijo: Ahora me habéis de dar licencia, señora, para que también yo os pregunte quién sois vos y qué religión profesáis. Yo, respondió Eudocia, sois de Samaria, y de la secta de los samaritanos, o por mejor decir, ninguna religión profeso. Por lo mismo es que me entregue ciegamente a todo género de disoluciones. Mirad ahora si será posible que yo evite esos suplicios eternos. Y muy posible, señora, replicó prudente Germano, con tal que os querráis convertir de veras y hacer penitencia de vuestras culpas, porque Jesucristo, nuestro Salvador, a ningún pecador verdaderamente arrepentido y penitente excluye de su misericordia. Pues dime, te ruego, repuso la afligida Eudocia, ¿qué debo hacer para conseguirla? Dejar de pecar, respondió el siervo de Dios, y llamar sin dilación a algún sacerdote de los cristianos, para que os instruya en la fe y os administre el santo bautismo, sin lo cual no hay salvación. Llamó al punto Eudocia a uno de sus criados y le mandó que al instante fuese a buscar al sacerdote de los cristianos y le trajese consigo sin decirle quién le llamaba, advirtiéndole solamente que la necesidad era urgente. Vino el sacerdote, pero quedó turbado y como mudo cuando se vio en casa y en presencia de Eudocia. Conociólo ella, y deshaciéndose en lágrimas se arrojó a sus pies, conjurándole por el amor del Salvador de todos los hombres que no la desamparase. Bien sé, dijo,
que soy la mujer pecadora que han conocido los siglos, pero también sé, porque así me lo han dicho, que la misericordia de tu Dios es infinitamente mayor que mis pecados. Yo quiero ser cristiana, yo quiero recibir de tu mano el santo bautismo. Dámelo y dame juntamente con él la regla de vida que quisieres, que yo propongo guardarla. Admirado el sacerdote y rindiendo 1000 alabanzas al autor de aquella asombrosa conversión cuya historia le refiere el monje germano, aconsejó a Eudosia que desnudándose de toda aquella profanidad, galas y joyas preciosas, se vistiese modestamente y retirada en un cuarto por espacio de 7 días los pasase en ayuno y en oración, sin ver a persona alguna. Ejecutólo a la letra, y pasando este tiempo la fue a ver el santo monje, a quien ella misma había suplicado que se detuviese, pero la halló tan desfigurada, tan pálida y tan extenuada que apenas la conoció. Luego que la santa le descubrió a alguna distancia, levantando la voz, le dijo: Dad, Padre mío, muchas gracias al Señor por las misericordias que ha hecho su piedad con esta indigna pecadora. Pasé los 6 primeros días de mi retiro en llorar mis enormes culpas y en cumplir con la exactitud todos los ejercicios devotos que vos me prescribisteis. Al día 7º, estando postrada en tierra, el semblante contra el polvo, me hallé de repente cercada de una grande luz que me deslumbraba. Al mismo tiempo vi en medio de ella un joven bizarro vestido de blanco, que con semblante majestuoso y severo me cogió de la mano y me arrebató por los aires hasta el cielo, donde me pareció que veía la innumerable multitud de personas vestidas del mismo traje y color, que mostrando grande alegría de verme, se complacían recíprocamente, y me daban 1000 enhorabuenas de que algún día había de ser participante con ellas de la misma gloria. Mientras estaba con esta dulce visión toda atenta, eché de ver un espantoso monstruo que con horribles aullidos se quejaba a Dios de que se le quitase una presa que por tantos títulos poseía como suya, pero una voz del cielo le puso en precipitada fuga, diciendo que se complacía Dios en tener misericordia de los pecadores arrepentidos. La misma voz me alentó con la esperanza de lograr una especial protección todo el resto de mi vida. Ordenado a mi conductor, que entendí ser el arcángel San Miguel, me restituyese al lugar donde me halló. Ahora, Padre mío, a ti te toca ordenarme lo que debo ejecutar para corresponder a tan grandes beneficios. El bienaventurado Germano, admirado de las misericordias del Señor, dio a Eudosia las saludables instrucciones que le parecieron necesarias, ordenóla que recibiese cuanto antes el santo bautismo, y despidiéndose de ella la dijo: Espero, hija mía, que presto volveré. Espero, hija mía, que presto volveré a verte para decirte a lo que el Señor te destina. Costó a Eudosia muchas lágrimas la partida del siervo de Dios, mas no por eso se entibió un punto su fervor. Había ya llegado a noticia del obispo Teodoro la mudanza de la cortesana, y estaba esperando con impaciencia pruebas más seguras de la sinceridad de su conversión, cuando le entraron recado de que Eudosia, en traje de penitente, le pedía audiencia. Luego que entró a la presencia del santo prelado, se arrojó a sus pies, y deshaciéndose en lágrimas le pidió que no dilatase el bautismo. Viéndola el obispo tan santamente dispuesta y hallándola suficientemente instruida, la concedió con singular consuelo y gusto lo que deseaba. Viéndose ya cristiana, llamó Eudosia a todos sus esclavos, y dándoles libertad, los exhortó a seguir su ejemplo, y enseguida despidiendo a los demás criados. Después de haberlos hecho grandes liberalidades, cedió sus inmensos bienes a los pobres, y suplicó al obispo Teodoro tomase a su cargo el cuidado de distribuirlos. Quedó asombrado el obispo a vista de una resolución tan generosa y tan cristiana, pero aún se quedó más atónito cuando vio la espantosa cantidad de bienes raíces, de posesiones, de muebles preciosos, de riquísimas joyas que sacrificaba al Señor la nueva penitente. Desde aquel punto fue su vida modelo de las más heroicas virtudes, entregóse sin reserva a las más rigurosas penitencias, su ayuno era estrechísimo y continuo, conservó siempre el traje de los neófitos, y no volvió a aparecer en público sino en la iglesia y al pie de los altares. Volvió a Heliópolis el monje germano, como lo había ofrecido, y halló a su hija Eudosia elevada a un grado de perfección muy superior al que tenía cuando se había separado de ella. Propúsola que sería conveniente se fuese a encerrar en algún lugar solitario para pasar en penitencia y en retiro el resto de sus días. Abrazó al instante este partido, y desde entonces fue una perpetua serie de oración y de rigores la vida de nuestra heroína.
Necesariamente había de irritar a todo el infierno una conversión tan notable y una virtud tan extraordinaria. Los que habían amado torpemente a Eudocia pecadora no podían tolerar a Eudocia arrepentida. Cierto joven, más disoluto y más osado que los otros, determinó sacarla del retiro o con maña o con violencia. Vistióse de monje, buscó a Germano, y postrándose a sus pies, le suplicó quisiese admitirle por su discípulo y compañero en aquella soledad. Edificóse el buen Germano al oír la pretensión del engañoso joven, pero lo representó que era muy mozo y muy delicado para llevar el rigor de aquella vida. Yo lo confieso, replicó el falaz mancebo, pero a vista de lo que acaba de hacer Eudocia, ayer cortesana y hoy penitente, sería vergüenza mía no poder hacer otro tanto. Permíteme no más que yo la vea, y que pueda hablarla dos palabras, porque espero que las suyas me inspirarán tanto fervor y tanto aliento que ninguna penitencia, ningún rigor se me presentarán imposible. Creyóle Germano, y dio providencia para que viese a Eudocia. Esta, que se hallaba ya prevenida por el señor del lance que le esperaba, apenas vio en su presencia al disfrazado joven, cuando sin dejarle acabar el insolente discurso que había comenzado, le habló en tono tan espantoso y tan vivo que le vio caer muerto a sus pies. Pidieron a la santa, en nombre de Dios, que se compadeciese de aquella alma infeliz. Hizo oración y con un nuevo milagro le restituyó a la vida, mandándole que al instante se fuese a hacer penitencia. No desistió el demonio de su intento. Viendo desvanecido el primer artificio, echó mano a otro. Dieron a entender a Aureliano, gobernador de la provincia, que al convertirse Eudocia a la religión cristiana se había llevado consigo a su retiro tesoros infinitos, y que se interesaba la honra del mismo gobernador y del buen público en recoger aquellas inmensas riquezas. Despachó Aureliano a un oficial con 300 soldados, con orden de que se apoderasen de todo. Reveló Dios a la santa lo que pasaba, asegurándola que él cuidaría de ella y de su casa. Con efecto, una mano invisible detuvo a los soldados, hasta que un espantoso dragón los devoró a todos, menos a 3 que fueron a llevar la noticia. Irritado el hijo del gobernador, partió con más número de tropas, pero la misma tarde murió en una cos que le dio un caballo. Cuando el gobernador vio entrar por las puertas de su casa al cadáver de su hijo, arrebatado de cólera, de sentimiento y furor, quiso ir en persona a despedazar a Eudocia por su misma mano, pero un caballero llamado Filostrato le detuvo y le aconsejó que antes implorase las poderosas oraciones de Eudocia. Siguió Aureliano el consejo y la escribió una carta, suplicándola restituyese la vida a su hijo. Respondióle al punto la santa, y en lugar de sello señaló su carta con 3 cruces. Impaciente el gobernador salió al camino al propio que había despachado, haciendo traer el cadáver de su hijo. Apenas puso sobre él la respuesta de la santa, cuando en aquel mismo punto resucitó. A milagro tan evidente se había de seguir el efecto que correspondía. Convirtióse luego a la fe Aureliano con toda su familia, y poco después murió santamente. En fin, habiendo vuelto a encenderse la persecución contra los cristianos en tiempo del emperador Trajano, encontró en ella Eudocia la corona del martirio por la que suspiraba. Noticioso el sucesor de Aureliano, llamado Vicente, de las maravillas que obraba nuestra santa, le pareció que era conveniente deshacerse de ella sin ruido, temiendo alguna sublevación popular, y así la mandó degollar en secreto. Sucedió su martirio el día 1 de marzo del año 114 de nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia triunfó tan gloriosamente en nuestra dichosa mártir. La misa es de la dominica precedente y la oración de la misa es la que sigue. Oh Dios, que entre las demás maravillas de tu poder hicisteis victorioso en los tormentos del martirio aun al sexo más frágil, danos gracia para que, siguiendo el ejemplo de tu mártir Santa Eudocia, cuya fiesta celebramos, podamos caminar a vos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del apóstol San Pablo a los Filipenses. Capítulo 4. Hermanos, la paz de Dios, que sobrepuja a todo conocimiento, guarde vuestros corazones y vuestras almas en Cristo Jesús. Por lo demás, oh hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo que es justo, lo santo, lo amable, todo lo que da buen nombre, sea alguna virtud, sea alguna alabanza de doctrina, esto es lo que habéis de pensar. Las cosas que aprendisteis, las que recibisteis, oísteis y visteis, en mí, estas habéis de poner por obra, y el Dios de la paz será con vosotros. Reflexiones. La paz de Dios es la paz que el mismo Dios nos concede.
es la paz de una buena conciencia, la cual solo está contenta cuando Dios lo está de ella. Es la paz que gozan las almas puras en la tierra, y la herencia de los bienaventurados en el cielo. ¿Quién puede comprender las indecibles dulzuras de este don del Espíritu Santo? Es la paz del corazón, y por eso solo el corazón puede hacer concepto cabal de su delicia. Gustad y ved. Toda esta ciencia, digámoslo así, consiste en el gusto. La falsa paz del mundo solo se halla en la boca del impío, no llega ni puede llegar al corazón. Ni cómo pudiera encontrarse esta divina paz en una alma donde todo es turbación, todo desorden, donde reina la sedición de los sentidos y de las pasiones. Acumula en honra buena tesoros sobre tesoros, sé el ídolo de los lisonjeros y de los cortesanos, embriágate de placeres y de próspera fortuna, ni por eso podrá lograr tu corazón un solo momento de paz llena y pura. Hállase sí uno amodorrado, aturdido, como ebrio, y está el alma como atolondrada entre el tumulto, breves y vanas temporadas de somnolencia. A vosotras se reduce toda la paz de que se precian tanto los disolutos y los impíos. ¿Cuándo lograrán estos infelices algún intervalo de religión y de entendimiento para conocer su desgracia y para descubrir sus descaminos? ¿Qué tranquilidad más deliciosa, qué placer más lleno, más exquisito, qué más dulce calma, mi Dios, que la que gusta de en tu servicio una conciencia pura, una alma santa? Qué insípida, qué desabrida parece cualquiera otra dulzura a quien ha gustado una vez esta dulzura interior. Qué eficazmente pierde el gusto de cualquier otro placer, qué oportuna, qué eficaz es para conservar el corazón en la inocencia. Ella le defiende fácilmente de toda sorpresa. Solamente los corazones bisoños, los poco experimentados, se dejan deslumbrar, se dejan engañar de las falsas promesas del mundo. Quien ha gustado alguna vez de las delicias de esta paz, superior a cuanto se puede decir ni aun pensar, poco se cuida de todos esos vanos resplandores. Qué hermoso y qué cabal retrato hace San Pablo de una alma verdaderamente cristiana. Sería muy conveniente que le tuviésemos siempre a la vista para copiarle. No hay que buscar verdad fuera de la religión cristiana. Hablando con propiedad, solamente se halla en la Iglesia, fuera de ella todo es error, todo ilusión. La pureza de costumbres, la santidad, la justicia son el carácter de la religión verdadera. Donde no hay esta, todo es simulación, todo disolución disfrazada, todo mala fe, todo hipocresía. Puédese tener bastante ingenio para remedar al verdadero cristiano. Es una comedia estudiada, que se da al público, pero si el corazón le desmiente, ese devoto presunto lo es cuando más mientras dura la escena. No hay cosa más despreciable ni cosa más impía que la ficción y el remedo en punto de religión. El Evangelio es del capítulo 5 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, de la misma manera el Hijo da también vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a ninguno, sino que dio al Hijo toda la facultad de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Meditación de lo que sentirán los justos y los pecadores en el día del juicio. Punto primero. Considera cuál será la diferencia de afectos entre los justos y los pecadores en el día terrible del juicio final. ¿Qué ideas, qué pasiones, qué pensamientos tan distintos? Cuando resuene la espantosa voz de la trompeta que convocará a los muertos para que comparezcan ante el tribunal de Dios, unos se darán priesa a levantarse de los sepulcros para salir al encuentro a sus libertadores, otros gritarán a los montes que desgajados los sepulten para liberarlos de la terrible vista de su juez. Buen Dios, qué movimientos de amor, de gozo y de consuelo en los primeros, qué confusión, qué odio, qué desesperación en los segundos. ¿De cuál de estas dos clases me tocará a mí ser en aquel terrible día? Qué honra, qué alegría la de los buenos al verse separados de la muchedumbre y colocados a la diestra de su amante Redentor. Qué complacencia tendrán entonces de haberle amado, de haberle servido, de haber obedecido sus preceptos y seguido sus consejos. Pero qué vergüenza, qué rabia, qué furor será el de los que se hallan entre el montón de réprobos a mano de siniestra del juez. Qué dolor, qué despecho de haberle menospreciado, de haberle maltratado tanto en vida, qué íntimo, qué profundo sentimiento de haberle tan gravemente ofendido.
¿En qué paraje, en qué lugar de aquel Congreso Universal de los ángeles y de los hombres se dejarán ver los grandes del mundo que fueron poco cristianos, aquellos disolutos que hacían chacota de las verdades más terribles de la religión, aquellas mujeres mundanas criadas en la delicadeza y en el regalo, aquellos pretensos dichosos del mundo que se verán confundidos con las heces de todo el género humano, destinados con el resto de los fascinerosos a arder en las eternas llamas? ¿Qué pensarán entonces? ¿Y qué pensaré yo mismo? ¿Estarán a la diestra de Jesucristo todos los que hubieran hecho esta meditación? ¿Se podrán gloriar todos de haber abrazado con tiempo el buen partido, de haber sido tan cuerdos, tan prudentes, que no cayeron en el lazo? ¿Cuántos habrá que quizá desesperados rabiarán por no haber sacado fruto de estas reflexiones y no haberse aprovechado de la gracia? ¿Y no seré yo acaso de este número? Que, dulcísimo Jesús mío, nunca os he de ver sino para temeros y para aborreceros. Nunca os he de ver glorioso sino para sentir y llorar la infelicidad de mi eterna suerte. Oh, única esperanza mía, en el día de la tribulación no seáis para mí objeto de terror. Punto segundo. Considera el efecto que producirá en el corazón de los justos y de los réprobos la sentencia definitiva de su eterna suerte. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que os está aparejado desde la creación del mundo. ¡Qué sentencia tan colmada de consuelos! Id lejos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el demonio y para sus ángeles. ¡Qué terrible, qué formidable sentencia! Comprende bien todo su rigor. Si el fuego eterno estaba preparado para el demonio y para sus ángeles, luego no estaba dispuesto para mí. Luego yo me le merecí por pura malicia mía. Luego mi condenación es obra de mis manos. ¡Qué pesar más cruel! ¿Con qué ojos mirarán los bienaventurados a los réprobos, que en otros tiempos se veían tan estimados, tan opulentos, tan orgullosos con su suerte, tan embriagados con su soñada fortuna? Vedlos ahí, que ya son el oprobio de todo el universo y tristes víctimas del furor de un Dios airado. ¿Con qué ojos mirarán los desdichados réprobos a los escogidos, en otro tiempo tan pobres, tan viles, tan menospreciados, pasando los días en el llanto y la oscuridad, y hechos ahora los felices moradores de la corte celestial, príncipes del reino de los cielos, herederos del mismo Dios y de su eterna felicidad? Buen Dios, qué cambio de escena. Venid, benditos de mi Padre, vosotros os salvasteis. Id malditos al fuego eterno, vosotros os condenasteis. Es un Dios el que habla, y son hombres a quienes se pronuncian estas sentencias. ¿Cuál de las dos será para mí? Consultemos nuestras costumbres y nuestra conducta. Ah, y con cuánta razón, pero qué tarde exclamarán los réprobos al ver que se elevan los predestinados hacia el cielo. Insensatos de nosotros, que tuvimos su vida por locura y su muerte por afrentosa, y sin embargo ahora ellos son elevados a la dignidad de hijos de Dios, y es su herencia morar entre los santos. Luego nosotros anduvimos cerrados y apartados del camino de la verdad, pero ¿será entonces tiempo de conocerlo? ¿Qué cosa tan horrible es no conocer, no confesar el descamino hasta verse ya en el precipicio? Con tiempo se les había prevenido, pero no lo quisieron creer hasta que se vieron ya despeñados. ¡Qué sentimiento, qué rabia! Pero, dulce Jesús mío, vos no me redimisteis para perderme, pues no permitáis que me suceda tal desdicha. Todavía puedo, con el socorro de vuestra gracia, prevenir esta triste confesión y esos funestos sentimientos. Resuelto estoy, Señor, a dedicarme a ello desde esta misma hora. Qué dolor, qué desesperación, qué rabia, mi Dios, sería la mía si estas reflexiones solo sirvieran para hacerme más culpado. Jaculatorias. Verá el pecador la gloria del justo y centelleará de dolor, bramará de rabia y se secará de desesperación. Vosotros, los que tenéis a Dios tan olvidado, comprended bien lo que os espera en el tremendo día de su juicio. Propósitos. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, dice el apóstol, ¿no seríamos después juzgados? Pero al mismo tiempo que de esta manera nos juzgamos, nos castiga Dios aquí, para no condenarnos después con este mundo. No puede ser más amorosa ni más fácil la condición. Dásenos a escoger, o juzgarnos nosotros a nosotros mismos sin piedad, dignándose Dios de deferir a nuestro juicio, o ser juzgados después por el supremo juez con todo el rigor de la ley, y sin misericordia. Es indispensable comparecer ante uno de los tribunales. Mira tú en cuál de los dos quieres que sea juzgada. ¿Y será virtud, será modestia o será exceso de confianza en la divina misericordia preferir el juicio de Dios al juicio propio?
Nada menos, ninguna cosa se teme tanto como el tenerle por juez. Es porque no se quiere tomar el trabajo de juzgarse a sí mismo en vida. Es porque se desprecian las devociones más fáciles, los actos de religión más ordinarios. Es porque se mira el examen de conciencia como cosa de novicios. No lo hagas tú así. Mira y aprecia todos estos medios como muy oportunos y seguros para llegar a ser perfecto. Hay muchos exámenes de conciencia, todos utilísimos. Ninguno de ellos desprecies. Considéralos como otros tantos juicios en que Dios permite que a un tiempo seas parte y juez de tu propia causa. Mira, si no tienes obligación de entrar en ellos de buena fe y de no dejarte llevar de una nimia indulgencia. El examen para la confesión debe ser exacto, severo, preciso. La memoria de cada pecado debe ir acompañada de nuevo dolor y de nuevo arrepentimiento. No te contentes con aquellos exámenes secos y descarnados, que, hablando con propiedad, no son exámenes, sino meros cálculos. Haz que en tu examen tenga tanta parte el corazón contrito como la memoria. Piénsate a los pecados sin pensar en aborrecerlos. Es defecto ordinario en muchos que debes evitar tú cuidadosamente. A proporción del tiempo que pasa de una confesión a otra, debe ser el que se gasta en el examen. Hácense exámenes muy breves para confesiones que es necesario sean muy largas, y también se suelen hacer exámenes muy prolijos, pero muy inútiles, ya por falta de sinceridad, ya por sobra de negligencia. Si quieres evitar estos defectos, examínate como si te juzgaras, pero júzgate con todo rigor, si no quieres que tu conciencia apele a otro tribunal donde serás juzgado sin misericordia. Guárdate mucho de dejar a la penetración y al celo del confesor el conocimiento de la indagación y de los hechos y de las circunstancias. Antes bien, hay casos en que es muy conveniente prevenir el juicio del confesor, como restituciones, enemistades, pecados de costumbre y ocasiones próximas. En estas materias, antes de ponerte a los pies del confesor, deberías cumplir con tu obligación, de manera que cuando te llegases a confesar pudieses decir: Padre, ya he dado principio a restituir lo mal ganado, ya he buscado, ya he hablado a la persona que me tenía tan ofendido, tantos días ha que me he abstenido de este pecado, a que arrastraba la costumbre, ya se rompió aquella mala amistad, ya estoy apartado del peligro, ya se quitó la ocasión, o a lo menos ya no es la próxima. Cuando una persona se confiesa con tan santas disposiciones, su examen es un verdadero juicio. El confesor la absuelve sin detenerse, y Dios confirma siempre la sentencia. Es bueno hacer el examen la víspera de la confesión, y no esperar estar al pie del tribunal para instruir el proceso. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos, con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.